Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Dónde se encuentran? Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos, en este día la predicación del día de hoy, martes. Damos gracias a Dios porque nos da nueva oportunidad de estar aquí para compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Estamos contentos porque compartimos la palabra de Dios y es algo que a Dios le agrada porque compartimos su mensaje, compartimos sus planes, sus propósitos, y eso es lo que a nosotros también nos deleitamos en ello, ¿verdad? Esperando que a todos también les suceda lo mismo que a nosotros, ¿verdad? Vamos a dar inicio, hermanos, a un tema importante sobre la sucesión apostólica. Es el tema de hoy, sucesión apostólica, con relación a lo que ocurrió con los apóstoles después de la muerte de Jesucristo. Sí, y vamos a analizar un poquito, porque sucede que encontramos a veces que hay otros apóstoles que se mencionan en la palabra de Dios, ¿sí? Pero vamos a analizar un poquito sobre cómo es que se escoge a uno que ocupe el lugar de Judas, y también vamos a hablar un poquito sobre el apóstol Pablo, ¿sí? También, porque estaríamos hablando entonces de que son buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos apóstoles podrían haber existido? ¿Fueron 12 o fueron 13? Vamos a analizar un poquito sobre este tema en lo que vamos a ver hoy. Así es que oremos, hermanos. Oremos para que sea Dios el que se encargue de este tiempo. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites, Padre, estar en tu presencia, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y nos provees todas las cosas, nos cuidas, nos proteges y nos alimentas espiritualmente. Y hoy en esta noche, Padre, queremos, Padre Santo, que tú nos muestres tu palabra, nos enseñes tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a cargo de este tiempo y que nos permita seguir disfrutando, Padre, de tu palabra, ser enseñados y instruidos por ti. A ti sea toda la gloria, y bendecimos a los hermanos que se conecten, que están conectados, y a las personas que verán este video, Padre Santo. A ti te damos toda la gloria, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio, y para empezar esta participación, esta oportunidad que tenemos hoy de compartir la palabra de Dios, esta nueva oportunidad, les invito a que vayamos al libro de los Hechos. De hecho, en la iglesia estamos considerando el libro de los Hechos, ¿sí? Y entonces ahorita vamos al capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Vamos al capítulo 1 de Hechos y vamos a ver después la sucesión apostólica, ¿sí? El sucesor que ocupó el lugar que se quedó vacante porque Judas pues perdió el privilegio de formar parte de los 12, y ahora alguien tenía que ocupar su lugar. Iniciamos con esa parte entonces aquí en Hechos, ¿sí? Y analicemos esta parte aquí en el capítulo 1, verso 12. Dice así la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí entonces iniciamos en esta lectura y vemos lo que estaba ocurriendo con los apóstoles, ¿sí? De que volvieron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto, ahí en el lugar llamado Olivar. Y estaban todos los apóstoles, ¿sí? Y bueno, con la compañía de más personas, inclusive estaba ahí la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, ¿sí? Y en ese momento veamos lo que sigue narrando la palabra de Dios con relación a lo que dice aquí. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 el número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y eran contados con nosotros, o era contado con nosotros, y tenían parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayó de cabeza, y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito en el libro de los Salmos, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo: y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que los hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo, que el Señor juzgó, el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí hacemos una pausa, porque aquí estamos viendo la situación o la sucesión de Judas, que él despreció este privilegio al traicionarlo y entregarlo, o al guiar a la gente que aprendió a nuestro Señor. Sí, y está aquí citando un salmo con relación a esto. El salmo que está citando aquí el apóstol Pedro es el Salmo 69:25. Ahí usted puede colaborarlo de acuerdo a lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en este salmo. ¿Sí? Aquí un punto importante que debemos notar es que para que se pueda reemplazar a este Judas, tiene que ser una persona que uno de los requisitos que tiene que cumplir esta persona para ocupar este lugar es que, dice aquí, leamos nuevamente el verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, desde ahí, desde que empezó su ministerio, el Señor Jesucristo, dice, hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, hasta su ascensión al cielo. Y que dice, y sea de hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este era uno de los requisitos que ellos vieron que era necesario que cumpliera esta persona, la cual iba a ocupar este puesto importante de ser apóstol de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y era uno de los requisitos fundamentales, o es un requisito fundamental para que pudiera darse este nombramiento a esta persona, ¿sí? Y dice aquí, seguimos leyendo en el versículo 23, ¿quién fue el que quedó? Se escogieron de todas aquellas personas que estaban ahí con Jesús y los que vimos ahí adelante, menciona que había alrededor de 120 personas según el versículo 15. Y enumeramos en los versículos anteriores, en el versículo 13, las personas que se están nombrando, que eran los apóstoles y la mamá de Jesús, sus hermanos, entre esos 120 personas. Y de esas 120 personas se escogieron solamente a 2, en los cuales de esos 2 tenía que seleccionarse al que iba a ocupar el lugar de Judas. Miren, sigamos leyendo en el verso 23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Esto fue lo que oraron, ¿sí? Y dice, continúa la lectura, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, este Matías llegó a formar parte de los 12 apóstoles, ¿sí?, que formaban el grupo de seguidores o de primera mano, que fueron testigos oculares de todo lo que Jesucristo hizo desde que inició su ministerio hasta que ascendió al cielo. Eso es lo que tenía que cumplir como requisito esta persona que tenía que ocupar este lugar, o que ocupó este lugar, ¿sí? Aquí entonces ya quedó completo el número de los 12, ¿sí? Porque tenía que ocuparse, no podía quedarse ese lugar sin ser ocupado. Aquí ya se mostró, pero entonces aquí ya están esos 12. Hay personas, he escuchado ahí algunas personas que luego comparten la palabra de Dios y que están predicando la palabra de Dios, y cuando hablan sobre este asunto de la elección de los apóstoles o la asociación apostolar, ¿sí?, mencionan algunos, he escuchado algunos que dicen que aquí, por el hecho de que ellos echaron suertes, no fue válida este nombramiento a este hombre Matías, sino que porque esta es una práctica que hacían los judíos de escoger suertes que ellos usaban entre el tumí y el urín, o unas piedras que utilizaban ellos para hacerlo esto, y como judíos ellos hacían esta práctica de echar suertes. Notemos entonces, hermanos, que por este hecho, algunos dicen por haber echado suertes, práctica que para ellos no era correcta, porque no es justo, no era correcto que se escogiera a una persona de esta manera, sino que tenía que haberse designado por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesucristo escogió a sus apóstoles, Él estuvo orando una noche, ¿sí?, y de esa forma Él escogió a sus apóstoles
aquí el hecho de haber echado suertes para algunas personas dicen que no es, descalifican este nombramiento de este apóstol, ¿sí? Y dicen que aquí se equivocaron ellos, y que este lugar posteriormente por obra del Espíritu Santo fue dado al apóstol Pablo, ¿sí? Pero en base a la palabra de Dios, analicemos un poquito sobre este asunto, ¿sí? Ya que aquí menciona que el salmo que tenía que ser ocupado otro su lugar, aquí sea hecha de cierta su habitación, ¿sí? Y que tenía que ocuparse el lugar de esa persona, ¿sí? Pero vemos aquí que ellos oraron para que se escogiera a este hombre llamado Matías, ¿sí? Se les escapa a este tipo de personas, hermanos, el propósito o los planes que Dios tiene para con la humanidad, ¿sí? Eso se les escapa a ellos. Y debemos de ver el plan de Dios. ¿Qué dice la Escritura con relación a este suceso? ¿Bien? Aquí ya vemos que uno de los requisitos es que había de haber estado con Jesucristo y haber tenido una revelación con Él. Bueno, quizás se preguntarán algunos, ¿el apóstol Pablo tuvo esa revelación? Bueno, vamos a considerar qué dice la Biblia. Vayamos por favor al libro de los Gálatas. En Gálatas podemos encontrar la respuesta a esta interrogante. Y vayamos al capítulo 2. Al capítulo 1, perdón. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo empieza a narrar a los Gálatas cómo fue que su conversión, aunque en otros pasajes, en otras cartas también escribió eso, escribió en Corintios su conversión, en el libro de Hechos está su conversión, él mismo lo narra, sí, y también en este libro de Gálatas, en Efesios también lo menciona, sí. Vamos a conocer algunos pasajes para ver qué dice la palabra de Dios en cuanto si es correcto que se haya hecho o qué requisitos se piden para que alguien o en aquel entonces pudiera cumplir el apostolado o el llamado a cumplir, a servir como apóstol. Miren, leamos el versículo número 11. En el versículo número 11 dice de Gálatas el capítulo, recuerden que estamos en el 1. Y aquí empieza a dar su argumento el apóstol Pablo de cómo es que él legalmente tiene autoridad de ser llamado apóstol. Leamos aquí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Aquí él está mencionando que fue revelado por Jesucristo. Miren, veamos ahora, de ahí nos brincamos al verso 16. Brinquémonos al verso 16, ¿sí? Para ver lo que sigue diciendo el apóstol Pablo con relación a este acontecimiento. Dice, revela a su Hijo a mí. Bueno, vamos a leerlo aquí en el 15. Vamos a ver desde el 15, para que entendamos bien el contexto. Pero dice ahí, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Lo leo por segunda vez para que quede remarcado, para que yo les predique
entre los gentiles. No consulten segunda la carne y sangre, dice aquí. ¿Sí? Aquí fue llamado porque ¿para qué? Porque Dios así lo designó, para revelar a su Hijo en mí y predicar a los gentiles. Y después sigue diciendo aquí en el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de que tiene la visión, ¿sí?, de que fue convertido el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se dice que se fue a Arabia, y pasaron ahí en el verso 18 3 años y subí a Jerusalén. ¿Sí? En esos 3 años, estando en Arabia, fue instruido por parte de Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo. Después en el verso 21. Bueno, vamos a seguir leyendo esto para que entendamos toda la historia, mejor. Desde el verso 18. Para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judá, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso es lo que está aquí narrando el apóstol Pablo. ¿Sí? Es lo que habían escuchado, pero que no conocía a nadie. Nadie lo había visto, a la iglesia no lo habían visto, que solo habían escuchado de él, de que decían que el que perseguía a la iglesia ahora está predicando, y glorificaban a Dios por ello. En el verso 2 sigue mencionando algo importante. Después pasaron 14 años. Se vio otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Les puse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Así es lo que ocurrió con esto. Sigue diciendo entonces, brincamos un poquito. Aquí en el verso 7 del capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que no me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la incircuncisión. Aquí están viendo cómo es lo que está escribiendo. Sí está escribiendo el apóstol Pablo sobre cómo es que llega a Jerusalén, y ahí cuando llegó a los hermanos, se les encomienda a Pedro el evangelio de la circuncisión, pero a él a la circuncisión. O sea que fue apartado para ello. ¿Sí? Y seguimos leyendo en el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ahí está explicando. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé,
la diestra la diestra de enseñar de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y lo que les comentaba aquí, ellos dice que solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Entonces aquí es cuando el apóstol recibe la encomienda de predicar a los gentiles acompañado de Bernabé. ¿Sí? Y esto ocurrió allí cuando se escoge esto. Y así fue que se decide al apóstol Pablo, pero ahora con un evangelio para la incircuncisión o para los gentiles, mientras que Pedro a los judíos, a los incircuncisos. ¿Ok? Esto es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, ya que podemos notar que el plan de Dios para el apóstol Pablo era un evangelio diferente. Era un evangelio diferente, ¿sí? Que era para los gentiles. Para los gentiles. Y si lo colaboramos ahora, vayamos aquí a Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, comparamos con esto. Veamos el capítulo 3, verso 1, lo que el apóstol Pablo ahora escribe a los efesios, pero también con relación a su mismo llamado, a su mismo nombramiento dado por Jesucristo, que asevera que efectivamente él fue dado este ministerio. Aquí veamos el versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y ministros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, o sea, del Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, seguimos considerando aquí ahora en segunda a los Corintios. Vayamos a segunda a los Corintios, por favor. El capítulo, si no mal recuerdo, es el en el 12, capítulo 12, verso 1. Verso 1. ¿Cómo es que aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo que efectivamente este misterio que había sido guardado para el tiempo, para él, aquí sigue mencionando cómo es que se le muestra esto a él? En el verso 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí analicemos un poquito. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. ¿Sí?
Y aquí ya no empieza a hablar, ya no para sí mismo, sino habla como en segunda persona, como dirigiéndose a otro, pero hablando de sí mismo. ¿Para qué? Para que no se gloríe a sí mismo. Porque dice, no me conviene gloriarme. Y por eso es que no habla de sí, sino habla como en segunda persona, pero hablando de sí mismo. Miren lo que dice el 2, cómo es que habla en segunda persona y que le aplica a él. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. ¿Dónde leímos 14 años? ¿Sí recuerdan dónde lo vimos? Regresemos a Gálatas. A ver, regresemos a Gálatas, por favor. En el capítulo, estamos viendo en el 1, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 1. Si quieren, ahí apuntando para que colaboren en este pasaje. Dice aquí, después pasaron 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de que Jesucristo se le fue revelado, aquí lo dice, en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está diciendo por revelación de Jesucristo. ¿Y en qué tiempo fue? Por 3 años subí a Jerusalén. Después pasaron 3 años, en el verso 18 subí a Jerusalén. ¿Ok? Regresemos a Corintios. Regresemos a Corintios en el capítulo 12. Y leamos nuevamente el verso 2 del capítulo 12. Recuerden que aquí está hablando con segunda persona, no refiriéndose a él, pero él es. Y lo podemos colaborar por lo que les acabo de mostrar en Gálatas. Dice aquí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. En Gálatas decía que por revelación de Jesucristo. ¿Cómo fue dada esta revelación de Jesucristo? Sigamos leyendo. Si en el cuerpo, no lo sé. Fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ok? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Ok? ¿Quién es este hombre al cual se está refiriendo el apóstol Pablo, que conoce? Pues él mismo, pero no se va a gloriar de eso. Y él mismo lo menciona, sino que se va a gloriar de sus debilidades, en sus debilidades. En eso se va a gloriar Jesucristo, del apóstol Pablo, no en la revelación que recibió y que fue hasta el tercer cielo, que fue al paraíso y que ahí estuvo las revelaciones que vimos que fueron reveladas en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, en el capítulo número 2 más bien, ¿sí? Se dan cuenta entonces cómo aquí él tenía todo el derecho de ser apóstol y este ministerio fue dado para los gentiles. Para los gentiles, y lo colaboramos con Efesios. ¿Para qué?
para que ellos, miren, regresemos aquí al libro de Gálatas. Perdón, regresemos al libro de Gálatas. De hecho, sí, el libro de Gálatas, pero en el capítulo 3. Más bien 3. A ver, permítame tantito. Ahorita les digo qué versículo. En el verso 6, capítulo 3, verso 6. Lo que sigue diciendo el apóstol Pablo con relación a su ministerio, y con relación a la promesa, o a lo que hallamos en la escritura con relación a la promesa dada a Abraham. Miren, sigamos leyendo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Esa es la buena nueva que se le fue dada al apóstol Pablo, ¿sí? Ya que para Pedro fue la circuncisión y para Pablo la incircuncisión, o sea, para los gentiles, para las naciones, dice aquí, ¿no? Volvamos a leerlo aquí en el verso 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? ¿Y en dónde encontramos esta promesa dada a este Abraham? Lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 13. Verso 3, perdón. Gálatas 12, 3. Ahí encontramos esa promesa dada a Abraham y que está haciendo alusión el apóstol Pablo a esta promesa que abarca a los gentiles, al ministerio que él le fue encomendado, o sea, para la gente no judía, la gente incircuncisa, ¿sí? La gente de las naciones, para que formara. ¿Qué va a formar junto con eso? Bueno, vayamos a Efesios en el capítulo 3. Veamos aquí en el verso 8. En el verso 8, 3:8 de Efesios. Espero que me estén siguiendo con la lectura, hermanos. Es importante que veamos y colaboremos la lectura que estamos mencionando. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios que creó todas las cosas. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, hermanos. Este es
el ministerio y la buena nueva en el cual se le encomendó al apóstol Pablo, y que no es como algunas personas dicen que se equivocó, o sea, que equivocaron los apóstoles al escoger a Matías por apóstol para ocupar el lugar de Judas, sino que ellos dicen que era el lugar que le corresponde al apóstol Pablo, pero vemos en base a la escritura que no es así, sino que para los apóstoles era un ministerio de predicar junto con el apóstol Pedro, a los judíos, a los circuncisos, y el apóstol Pablo a los gentiles, a los incircuncisos. ¿Sí? Esta buena nueva que acabamos de mencionar, que acabamos de leer, ese misterio escondido que había sido escondido desde hace mucho tiempo atrás y que fue dado a conocer precisamente al apóstol Pablo en estas ediciones cuando subió al tercer cielo, al paraíso de Dios. Estuvo siendo enseñado por 3 años, hermanos, según lo que él menciona aquí en la escritura que acabamos de mencionar, que acabamos de leer. Amén, hermanos. Pues este es fascinante, el poder conocer cómo los planes de Dios son maravillosos y podemos darle gloria a Dios, hermanos, de esta bendición, de gozarnos en su presencia, ¿sí? De disfrutar de la oportunidad de que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Coherederos, diciendo el apóstol, junto con Cristo, de esta bendición, ¿sí? De formar parte de su iglesia y disfrutar de esa bendición de ser copartícipes con Jesús, de estar en el cielo. Ese es el llamado de la iglesia, hermanos, el llamado al cual ustedes y yo fuimos llamados, ¿sí? ¿Quién dice amén? A ver, pongan ahí amén, y esta buena noticia, que esta gozosa bendición de parte de Dios es maravillosa para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que es una buena nueva en la cual nosotros debemos predicar al mundo entero de esta bendición que fue dada a nosotros como hijos de Dios. Y de hecho el apóstol Pablo lo dice, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo, lo dice, miren, a ver, lo dice en Corintios, déjenme ver si encuentro Corintios. A ver, conciliar. Permítame tantito para que pueda yo buscar este texto que me parece importante. Eso no lo apunté, pero es importante que también lo tengamos en cuenta. Aquí lo tengo, es segunda a los Corintios, como les decía, en el capítulo 5, manos, en el verso 20. Sí. 5:20 de segunda a los Corintios. Esa es segunda, ¿verdad? Yo soy en primera. Vamos a la segunda. 5:20. Y vamos a leer un poquito antes, para que entendamos el asunto un poquito mejor, para que veamos cómo este ministerio también ahora a nosotros nos es aplicable y que tenemos que dar a conocer a la gente. Y todo esto dice el verso 18 del capítulo 5, y todo esto proviene de Dios, ¿sí?
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros tengamos y que seamos sus embajadores para dar a conocer esta palabra maravillosa que hoy conocemos, que ya conocemos ese ministerio que nos ha encomendado a nosotros también, y que lo lleguemos a la gente, a que reconcilien con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén, hermanos. Pues es maravilloso conocer los planes de Dios, es hermoso saber los propósitos y la voluntad de Dios, y que nosotros podemos participar en eso, en esa bendición de Dios, hermanos, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿No es un privilegio maravilloso que podamos ser partícipes como embajadores de Dios y predicar la palabra de Dios? Yo creo que para nosotros es un privilegio maravilloso participar en esta reconciliación para darla a conocer a la gente. Así es la obra de Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que nos ama, hermanos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar, darle gloria a Dios y por esta maravillosa palabra que nos ha mostrado en esta noche. Bendito Padre Santo, agradecidos estamos, Padre, por tu palabra, Señor, porque nos permites a nosotros ser reconciliados contigo y llevar esta reconciliación a la gente que pues tengan ese deseo de acercarse a ti y a conocer este plan maravilloso, este propósito que tú has guardado en este tiempo de gracia, así como lo dijo el apóstol Pablo, en esta administración o esta dispensación de la gracia que le fue dada a él y que hoy a nosotros también se nos ha concedido de dar a conocer a la gente, Padre Santo. Permite que esta palabra que estamos predicando llegue a la gente que tenga esa necesidad, ese deseo de acercarse a ti, Padre, y que se pueda reconciliar contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador, ejerciendo fe en su sacrificio y reconociéndole que fuera apartados de Él, de Jesucristo, nada podemos alcanzar, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a ti, Padre, por medio, si no es por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza, y te bendecimos, Padre, por esta bendición, por este amor tan grande que has mostrado para con nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues buenas noches. Sí, es maravilloso compartir con ustedes la palabra de Dios. Sí, nos vemos el próximo domingo, hermanos, a las 10 de la mañana. Sí, recuerden que estamos estudiando la Biblia, sí, y es importante que estemos ahí, que no se la pierdan, sí, que no se pierdan estos maravillosos mensajes que estamos compartiendo en la iglesia, ¿sí? Sino como, si es la forma como nos alimentamos, como nos nutrimos para seguir adelante. Si usted no come, ¿cómo se encuentra? Si no come el alimento físico, se debilita, ¿no? Anda cansada, anda cansado, no tiene ganas de nada. Imagínese si no se alimenta espiritualmente, ¿cómo está? Está débil y no va a poder aguantar los ataques del enemigo. Es importante que entonces se congregue, es importante que no falten a la iglesia y que todos adoremos a Dios y que todos nos alimentemos de su palabra. Amén, hermanos. Pues entonces nos vemos el domingo a las 10. Tenemos una cita con Dios.
no con el pastor, no conmigo, no con los hermanos, con Dios, porque Él nos estará esperando que lleguemos ahí para escuchar su voz. Amén. Bueno, Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y que entonces Dios los cuide y que Dios los guarde y que esté con nosotros siempre. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Buenas noches.